el único parcial que tenemos el día 14 en el horario de clase. Por favor, les comunico, el día jueves no vamos a tener clase por cuestiones laborales, no voy a poder impartir la clase. Mónica, fíjese que sí, eso estamos coordinando con la redundancia, con el coordinador de la de escuela y de preespecialización para ver el tema de el lugar donde se va a llevar a cabo el examen. La ventaja es que es entre semana, entonces ahorita no tenemos como tal clases de semestre, entonces por lo menos el S2, el S5, pues no están siendo utilizados como salones de clase. No creo, Dani, pues las instrucciones que nos dieron a nosotros en la reunión que tuvimos es que el examen sea presencial. Entonces, salvo que nos den alguna otra información, pues vamos a ver, sobre todo que no sé si vieron ustedes, pero creo que la página de la facultad todavía está en mantenimiento, entonces virtual creo que no va a ser tan posible por el tema de cargar el examen, el realizar el examen, entonces podemos tener esas dificultades ahí, entonces por eso lo vamos a hacer de manera presencial. Bueno, entonces les recuerdo para el día, el contenido del examen va a ser lo que veamos hasta el día miércoles. Hasta lo que veamos el día miércoles es contenido el único parcial que tenemos. De ahí sería el contenido para el examen final. Bueno, ya no me dijo nadie qué fue lo último que vimos ayer. ¿Y en qué nos quedamos ayer? Ayer nos quedamos en la actividad económica del Estado. Muy bien, estábamos viendo cómo el Estado pues participa en la actividad económica, ¿verdad? Dábamos una definición o tratando de dar definiciones, algunos de ustedes aportaron definiciones muy claras, muy concisas en cuanto a qué se debe entender por Estado, qué es el Estado como tal, y por qué es importante entender la figura del Estado, sobre todo en el tema económico, la función que cumple el Estado. Entonces, es importante determinar que el Estado nos importa, ya que de él va a depender en gran parte, pues, la mayor o menor éxito del desempeño económico. Depende del Estado que tengamos, va a depender si tenemos mayor o menor éxito en el desempeño económico. El mercado, cuando hablamos de mercado, ¿qué significa? No el de la terminal, pero la actividad económica, recordarán ustedes que existe un mercado. Esa actividad económica tiene lugar mediante la interacción de distintos agentes, cada uno con distintos objetivos y comportamientos. Eso es la llamada actividad económica. Entonces, ¿quiénes intervienen en esa actividad económica? ¿Quiénes serán esos agentes? A ver ahí. ¿Quiénes serán los agentes que intervienen en un mercado? Imagínense el mercado de la terminal, para que se les haga más fácil, o el mercado de su colonia, o el mercado municipal. ¿Quiénes intervienen en ese mercado, en esa actividad económica? Cada uno tiene objetivos y comportamientos. ¿Quiénes serán? Está el mercado, pero ¿quiénes interactúan dentro del mercado? Los consumidores, licenciados, los productores, el gobierno en regulaciones. Ahí estamos. Entonces, ¿qué sucede? En el mercado participan activamente, primero, comerciante. El comerciante que su función es proporcionar bienes o servicios a un consumidor. El consumidor pues va a pagar en su momento por esos bienes o por esos servicios. Ahora bien, el Estado va a interactuar. ¿Por qué va a interactuar y va a ser parte? Porque va a regular esa actividad económica. La regulación de la actividad económica en menor o mayor parte del mercado puede ser la participación del Estado. En el caso de Guatemala, nuestro Estado sí participa. Por ejemplo, el Código de Comercio regula la actividad de los comerciantes, regula el quehacer de los comerciantes, regula la figura del comerciante, regula los contratos mercantiles. Ahí vemos cómo la regulación del Estado, del mercado, hay una participación. Entonces, la actividad económica tiene lugar con la interacción de distintos agentes, cada uno con distintos objetivos y comportamientos. ¿Quiénes son estos agentes? Los comerciantes o el proveedor y el consumidor y el Estado en la regulación, en la fiscalización que puede hacer dentro de la actividad económica. Ahora bien, el mercado y el sector privado también participan. ¿Quién es el sector privado? Pues estamos hablando de los comerciantes.
participan en el proceso económico. Juntos con el Estado y el mercado, existen en las sociedades modernas como mecanismos de asignación y distribución de los recursos en cuanto a la sociedad. Entonces ahí vemos que el Estado es importante determinar qué es un Estado, cómo actúa el Estado, cómo va a actuar el Estado en materia económica. A pesar de que el mundo, pues actualmente prevalece la idea económica del mercado, de un libre mercado, porque hoy en día lo que tenemos es la llamada libre mercado. Y el libre mercado es cuando la economía no se encuentra planificada, sino que es una economía competitiva, porque hay diferentes economías. Hay economías planificadas, donde el Estado realmente planifica la materia económica, regula toda la actividad económica y es el ente fiscalizador, regulador, participador, actor en materia económica, cuando hablamos de las economías planificadas. Pero también hay economías competitivas o mercados competitivos. China es un ejemplo, Cuba es un ejemplo, Corea es un ejemplo, Vietnam es un ejemplo. Estas son economías planificadas, mientras que en el caso de nosotros estamos ante un esquema de mercado competitivo, en teoría, porque ahí vamos a ver las fallas del mercado, que creería uno que estamos ante una economía competitiva, pero hay ciertas cuestiones ahí. Entonces, realmente, cuando hablamos de que en la mayoría de los países existe un importante sector público, se puede encontrar presente en las esferas de la actividad económica. El Estado siempre va a estar presente. En el mercado no siempre se comporta de forma ideal para todos. El hecho de que no existe una muestra real de un mercado competitivo absolutamente puro, perfecto, porque vamos a ver que en el caso de Guatemala las fallas del mercado, que se dicen que hay fallas del mercado, pues podemos constatar que el mercado existen los monopolios. Por eso decíamos que no puede establecerse que realmente estamos en un mercado competitivo, porque existen los monopolios, el desempleo, la inflación, la distribución inaceptable de los ingresos de cada ciudadano. Y es ahí donde realmente el Estado emplaza a los mercados al poseer y gestionar a las empresas, regularlas, fiscalizarlas, sobre todo regular la actividad económica y ejercer un grado en cuanto a la participación y sobre todo el tema del bien para la sociedad, el gasto social. Y entonces, cuando se grava a los ciudadanos para desarrollar ciertas actividades, por eso es que tenemos ciertos impuestos que pagan los comerciantes. Los comerciantes en su actividad económica, además de nosotros los particulares, estamos afectos a pagar un IVA directo, por ejemplo, ¿verdad? Cada vez que usted compra está pagando un impuesto. Pero en el caso de las personas que se dedican a actividades económicas, para ellos hay ciertos impuestos como tal. Entonces, ahora bien, la actividad económica que se debe desarrollar debe ser en búsqueda de la justicia social. Y es ahí donde el Estado debe, en esa búsqueda de la justicia social, intervenir. Entonces, el desarrollo económico no solo depende de las transacciones económicas realizadas en el mercado por el sector privado, sino también de los bienes, servicios, leyes y las normas de la educación, también del bienestar social, de la infraestructura, que son proporcionados por el Estado. El Estado debe proporcionar una infraestructura para las cuestiones económicas. Y es necesario que el Estado deba de participar. Claro, yo les decía que en su momento, cuando se da la corriente del libre mercado o el neoliberalismo, ¿qué va a pasar? Lo que busca a través de esto era que el Estado no participara. Entonces, y esto se dio mucho en el siglo XIX. Se impuso la idea de que el Estado debía intervenir lo menos posible en la actividad económica. Esto fue a principios del siglo XIX, es que se determina que el Estado ya no debe de participar activamente y menos intervenir en la actividad económica. Esto cambia cuando se dan las fallas de mercado y entonces ya en el siglo XIX aumentaron las necesidades de las funciones económicas del Estado en casi todos los países de Norteamérica y Europa. Se ve la necesidad que el Estado deba de participar. ¿Y cómo fue entonces
cuando ya se da el tema de la participación. Sobre todo en los años 80 se caracterizó por un comienzo en el replanteamiento del grado óptimo de la participación e intervención del Estado en la propiedad, en la recaudación de impuestos, en el control de la economía. Ya en los años 80, y es donde ya se tiene que determinar que es necesario que el Estado realice funciones acá, en materia económica. Actualmente sigue existiendo la dualidad entre los que prefieren que se siga a continuar ampliando el alcance del Estado y los que indican que debe reducirse la intervención del Estado. Lo que hablábamos del neoliberalismo y el tema de la intervención estatal. Siempre se da esa lucha y esa en cuanto a los que están en favor de la participación del Estado y los que pues establecen que debe irse reduciendo en mínima parte la intervención del Estado. Entonces, actualmente hay un debate que se discute el equilibrio entre el sector público y el sector privado. Y sobre todo este debate como una forma para establecer las economías en cuanto a su crecimiento y sostenimiento, que si es necesario o no participar el Estado. Y entonces decíamos la clase anterior que actualmente la definición del Estado pues ha ido desapareciendo esa definición del Estado, porque la cuestión económica ha sobrepasado en todo sentido la actuación del Estado. Entonces, hay que replantearse la figura del Estado. Cómo realmente debe ser visto hoy en día los estados. Y sobre todo, porque las propias constituciones políticas, las constituciones políticas de la República, reparten el poder entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora bien, las decisiones no pueden ser tomadas por un solo agente en un momento determinado, deben ser consensuadas. ¿Por qué? Porque debe existir ese equilibrio en las funciones públicas y en el Estado. Ahora bien, ¿cómo podemos definir hoy en día al Estado desde un punto de vista económico? Porque realmente la actividad económica del Estado hoy en día se ve que sí está actuando. Ahora bien, ¿cómo definimos el Estado moderno hoy en día? El Estado moderno, pues lo podemos definir como esa organización e institución dotada de poder económico y político para imponer el marco de obligaciones, regulaciones y restricciones de la vida social y el intercambio económico. Así podemos definir a un Estado moderno hoy en día. ¿Por qué? Porque si nos vamos a nuestra Constitución, vemos que en el artículo 118 el Estado va a regular, va incluso a determinar ciertas restricciones a la vida social y al intercambio económico. ¿Y cómo lo hace? A través de esos instrumentos llamadas políticas financieras, políticas tributarias, políticas monetarias. Entonces, ahí vemos cómo el Estado actualmente, de una definición del Estado moderno, vemos que ya tiene una función económica y política. Claro, tiene que delimitarse la participación del Estado en materia económica, sí. Eso es lo que busca el constitucionalismo económico y social, colocar un límite, permitir la participación, pero al mismo tiempo lograr que el Estado participe activamente en materia económica. Entonces, cuando vemos esta definición de lo que es el Estado moderno, estas instituciones dotadas de poder económico, poder político, y a través de estas instituciones se crea un marco de obligaciones, regulaciones, restricciones en un momento determinado a la vida social y al intercambio económico. Ahora bien, podemos concluir que el Estado, al participar en la vida económica y política, impone ciertas reglas al juego, sobre todo al juego del intercambio económico y a la vida social. Pero a su vez, el Estado es agente directamente involucrado en el proceso económico. Y entonces hay que distinguir las instituciones privadas de las instituciones que pertenecen al Estado. Entonces, en las cuestiones que hay que distinguir son dos características fundamentales. La legitimación. La legitimación que en un momento determinado van a tener el Estado para imponer obligaciones, restricciones, regulaciones a la vida social en intercambio económico. Entonces, las personas que ocupan, por ejemplo, cargos al interior de las instituciones públicas
son el resultado de un proceso electoral, por ejemplo, ya sea de manera directa o indirecta. Entonces, en cambio, las personas a cargo de instituciones privadas pues son elegidas ya sea por los accionistas de las mismas empresas o por un consejo patronal. Entonces, la legitimación no es la misma en materia económica. El Estado tiene una legitimación que la propia Constitución le otorga para poder actuar en materia económica. Tiene legitimación. Ahora bien, el Estado posee derecho de coacción. ¿Qué pensarán ustedes? Ustedes ya vieron en su momento. ¿Tendrá el Estado en un momento determinado la coacción? ¿Podrá coaccionarlo a usted? Esa coercibilidad del Estado. Sí, licenciado. ¿Un particular podrá tener esa coercibilidad? ¿Será lo mismo el Estado que una persona particular? La coercibilidad. El Estado posee derechos de coerción, lo puede coercibir a usted, lo puede obligar. Esos derechos de coerción pertenecen únicamente al Estado. Solo el Estado, ninguna institución privada la posee. Por ejemplo, ¿quién recauda los impuestos? ¿Lo hará un particular? ¿Quién impondrá los impuestos? ¿Lo hará un particular? No. Exactamente, no lo tiene. El monopolio de los cobros de impuestos lo tiene el Estado. El Estado tiene el monopolio en cuanto al cobro de impuestos. Tiene el derecho de obligarlo a usted en un momento determinado, porque las normas de orden público son coercitivas. Ustedes ya supieron, ya saben diferenciar entre una norma potestativa y una norma coercitiva, una norma de orden público y una norma de orden privado. El Estado realiza y crea normas de carácter público y son de cumplimiento forzoso. Entonces el Estado puede restringirle, por otro lado, los derechos a los individuos. Por ejemplo, cuando se decretan los estados de sitios, estados de calamidad, ¿qué pasa ahí? El Estado tiene el poder de restringir los derechos a los individuos, a conferirle a otros poderes coerción similares. Puede hacerlo también. Entonces vemos cómo el Estado tiene el monopolio y tiene esos derechos de coerción que hacen posible su participación en materia económica. Entonces ahí vemos cómo el Estado participa. Ahora bien, las funciones del Estado en materia económica, porque lo que estamos viendo es cómo el Estado participa en materia económica. Por ejemplo, el reconocimiento de los principales países occidentales acerca de que el mercado existen ciertos fallos, los fallos de mercado, y vamos a ver qué significa fallos de mercado. Cuando dicen hay un mercado fallido o hay fallos de mercado. Entonces, el estímulo que en su momento el Estado puede dar. Entonces, los defensores en cuanto a la intervención continua del Estado, pues señalan que no debe existir restricción hacia la participación del Estado, que las funciones del Estado son muy diversas en cuanto a la actividad económica y entonces debe de participar activamente. Entonces debe tener funciones como tal el Estado en materia económica. Y entonces el Estado, por ejemplo, puede hacer la redistribución de la renta, la estabilización de la economía, la asignación de recursos. Esas son tres características fundamentales que en su caso el Estado puede realizar en materia económica. Redistribución de la renta, estabilización de la actividad económica y asignación de los recursos. ¿Y cómo lo hace entonces el Estado? Tiene ciertos instrumentos que influyen directamente en la economía. ¿Cuáles son estos instrumentos que utiliza el Estado en materia económica? Los impuestos. Cuando el Estado va a crear impuestos o aumenta impuestos, reduce impuestos, está interviniendo e influye directamente en la economía. En el gasto público, por ejemplo, el presupuesto de ingresos de la nación. Esto al Estado le corresponde.
La regulación también es algo en el cual el Estado puede participar directamente, la regulación de precios, que es algo que el Estado debe de hacerlo. Ahora, ¿por qué es necesario que el Estado haga esto? Cuando hablamos de las fallas de mercado, aun cuando hablamos de que nuestra economía es una economía competitiva, entre comillas, lastimosamente hay fallos de mercado. El monopolio es un fallo de mercado. Este es un gran fallo de mercado, porque no puede haber competitividad en una economía en la cual existen monopolios. No va a poder existir una libre competencia dentro de un mercado. Ahora bien, ¿cómo podríamos en el tema de los monopolios? ¿Qué medidas podría tomar el Estado? ¿Qué querían ustedes? A ver, estudiantes de Derecho. Crear la libre competencia, muy bien. Importar productos. ¿Alguien más? Desintegrar el cacique, eso sí está algo delicado. El tema estaría de bien el caso de industrializar un poco más el país. la industrialización del país, muy bien. El libre mercado, muy bien. Establecer precios mínimos, muy bien. A los pequeños empresarios, las leyes antimonopólicas. Eso es muy interesante. Miren, nosotros constitucionalmente el monopolio es prohibido constitucionalmente. Se va a el Código Penal, es un delito. La pregunta del millón es, ¿se investigan los monopolios en Guatemala? ¿Tenemos leyes antimonopólicas? Claro que sí tenemos. Tenemos nuestra Constitución. Es que si usted se va a la Constitución, por ejemplo, vayámonos a nuestra Constitución. Alguien que me encuentre ahí el tema de los monopolios. Porque ese es uno de los grandes fallos del mercado. Porque ahí si no investigan, dirían, ahí tendrían que investigar. A ver, alguien que me encuentre ahí el tema de los monopolios. Licenciado, el artículo 130, Por favor. prohibición de monopolios. Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores. ¿Qué leyes ha creado el Congreso de la República? Pregunta el millón. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. Las leyes determinarán, no dice la ley. Las leyes. Tienen que crearse leyes antimonopólicas. Pero realmente leyes que sí tengan plena vigencia y validez. Ahora bien, alguien tiene su código penal. No es clase de derecho penal, pero algo tendrá el código penal. Sí, listo. ¿Qué artículo es? Artículo 340. 340. 340. Vamos a ver si será el 340. ¿Qué establece el 340? Dice, quien con propósitos ilícitos realice actos con evidente perjuicio para la economía nacional, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria, o se aprovechar exclusivamente de ellos a través de algún privilegio, o utilizando cualquier otro medio, efectuar maniobras o convenios, aunque se simularen con la construcción de varias empresas para vender géneros a determinados precios,
en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 10.000 quetzales. Y abajo dice otras formas de monopolio, artículo 341, se consideran también actos de monopolio contrarios a la economía pública y al interés social. Primero, el acaparamiento o sustracción al consumo de artículos de primera necesidad con el propósito de provocar el alza de los precios en el mercado interno. Segundo, todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir la libre concurrencia en la producción o en el comercio. Tercero, los convenios o pactos celebrados sin previa autorización gubernativa encaminados a limitar la producción o elaboración de algún artículo con el propósito de establecer o sostener privilegios y lucrar con ellos. Cuarto, la venta de bienes de cualquier naturaleza por debajo del precio del costo que tenga por objeto impedir la libre concurrencia en el mercado interno. Quinto, la exportación de artículos de primera necesidad sin permiso de la autoridad competente cuando se requiera si con ello puede producirse escasez o carestía. El responsable de alguno de los hechos enumerados anteriormente será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 200 a 5.000 quetzales. Dan risa esas multas y dan risa esas penas. Lamentablemente. Ahora la pregunta, el millón. ¿Estos serán delitos de acción pública o acción privada? Ahí se los dejo de tarea. ¿Delitos de acción pública o de acción privada? ¿Qué pasa entonces con la acción pública? ¿A quién le corresponde la acción pública? Luego, ¿por qué el mercado? Las fallas de mercado. No podemos tener competitividad en un mercado en el cual existen los monopolios. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos normativas, si bien es cierto, leyes en materia de no traer monopolio, pero nos damos cuenta que son unas penas que da más pena leer, porque esto no lo realiza el comerciante de a pie. Como dirían en la radio, ¿verdad? Un comerciante a pie no hace esto. Lo hacen los grandes comerciantes. Que para ellos pagar multa de 500 a 10.000 quetzales, multa de 200 a 5.000 quetzales. No tiene nada de protección, realmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las leyes antimonopólicas no cumplen la función que es realmente desaparecer los monopolios, van a seguir existiendo. Entonces, hay que crear realmente leyes antimonopólicas. Y eso es una deuda pendiente que el Congreso de la República tiene con la ciudadanía guatemalteca. De ahí por qué el miedo de que no se va a recibir en materia competitiva. De ahí el gran miedo. ¿Cuál es el gran miedo? Que realmente se elimine, que realmente exista una libre competencia, que realmente las grandes empresas no absorban a los emprendedores, porque eso es lo que pasa. Si ustedes ven la historia, por ejemplo, que a algunos les gustan esas bebidas embriagantes y embrutecedoras a algunos, si ustedes ven la historia de la cervecería, desde Quetzaltenango, ¿cuántas cervecerías habían antes? Todas fueron absorbidas. ¿Por qué? Porque ya no pudieron competir. Y así ven los diferentes productos a nivel nacional. ¿Qué pasa? Que no tienen incentivos por parte del Estado y entonces las grandes empresas hacen lo que está acá. ¿Sí, Victoria? Buen día, licenciado. Buen día. Respecto a lo que decía de diferentes productos, por ejemplo, en Santa Cruz del Quiché existe una gaseosa que se llama Inde Quiché. Muy sabrosa, por supuesto. Sí, tiene varios sabores, crema soda, que es el más famosito. Uh-huh. Y mucho tiempo intentaron salir de Santa Cruz del Quiché, pero no lo lograron precisamente porque misteriosamente más de algo les pasaba afuera. Entonces todo su campo se reduce a Santa Cruz del Quiché, Loto
y algunas zonas aledañas, ¿verdad? Y ahí queda. Pero ese sería mi aporte respecto a lo que No, estamos muy platicando. interesante, porque ¿qué pasa, por ejemplo, Victoria? Entonces vienen las grandes empresas y lo obligan a usted a venderles, porque usted termina vendiéndoles, porque usted no puede competir con ellos, porque el Estado no cumple sus funciones, que es realmente incentivar la producción, industrializar, que decían algo muy interesante, las industrias. ¿Dónde están las industrias en Guatemala? Han desaparecido las industrias. Han desaparecido, aquí no hay industrias. Todo lo tenemos que traer de otros países, por eso dependemos, lastimosamente somos un Estado que depende de otros estados. Yo no estoy diciendo que no podamos depender, que no necesitemos de otros estados, claro que sí, pero ¿dónde queda la industrialización del país? No somos un país industrializado. Por Dios, ni una caja de cerillos podemos hacer, de fósforos. Todo tiene que venir de otro país. Y si usted tiene el deseo de, por ejemplo, de ser innovador, solo algo interesante. Por ejemplo, vea el tema del registro. Yo no sé si alguien, algún procurador de acá, el tema de la propiedad intelectual. Aquí hay que tocar los extremos. La propiedad industrial. La propiedad industrial, existe una ley que se denomina la ley de propiedad industrial. Ahora bien, no me dejará mentir aquí un procurador. ¿Cuánto cuesta inscribir una marca en Guatemala? Sale caro. Usted quiere inscribir una marca, proteger su marca, le va a salir 8,000 quetzales y se va a tardar 8 a 10 meses. Y si usted está emprendiendo, viene alguien y le roba la idea. Entonces, ¿qué pasa? Las fallas de mercado. Esas fallas en las cuales se deben de crear normativa jurídica, previsión y producción de bienes públicos. Aquí el Estado también debe participar. ¿Qué pasa? No tenemos... ¿Hay bienes estatales? Sí. ¿Hay producción estatal? No. ¿El Estado tiene bienes? Sí tiene bienes, pero no tiene una producción de bienes y servicios por parte del Estado. Ni servicio público. En el tema de servicio de transporte público puede el Estado dar. Ni eso. Entonces se concede el monopolio a alguien más que preste el servicio. Entonces, estas son las grandes fallas del mercado. Los bienes públicos, hay bienes públicos. ¿Qué pasa con los bienes públicos? No son utilizados para una producción como tal. Sus bienes públicos están durmiendo cuando podrían hacerse producir. Otra gran falla del mercado es la desigualdad en la distribución de rentas y riquezas. Hay una desigualdad terrible. Solo vea usted en salarios. Es una desigualdad terrible, los salarios. Hay una gran desigualdad entre la distribución de rentas y riquezas. Hay que mejorar la distribución de ingresos. ¿Y cómo se mejora la distribución de ingresos? Impuestos progresivos, pensiones, asistencia social, subsidios, transferencias. Es una distribución equitativa. No es que le den a usted 300 quetzales por llevar a un niño a la escuela, no es eso. No es para que le estén regalando dinero, no es el objeto regalar dinero, pero crear programas de apoyo social. Usufructos de carrera, de las carreteras, exacto. Se llevan millones de millones, ganan millones de millones. ¿Y para el Estado? Nada, no quedó nada. ¿Qué ganó el Estado? Dio el bien, un bien público. Alguien se vino a enriquecer con el bien público, un particular se enriqueció. Se fue y no quedó nada para el Estado. Entonces, esa gran desigualdad, hay una gran desigualdad en la distribución de rentas y riquezas. ¿Por qué si el Estado recauda? Está recaudando. No se ve el reflejo de la distribución de esas rentas. Si se está tributando, ¿dónde queda? La extracción de las minerías, exacto. ¿Cuánto están pagando las mineras por la extracción? Entonces, ahí son las grandes fallas del mercado. Dicen que tenemos un mercado competitivo. ¿Cuál mercado competitivo? Si lo que existen son monopolios. Hay una gran desigualdad. Hay una inflación, hay desempleo. ¿Cuántos de aquí de ustedes, por ejemplo,
se graduaron de nivel diversificado. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen un trabajo estable? Muchos de ustedes tienen un nivel diversificado y no es menospreciar, porque no es menospreciar, pero les toca arriesgar la vida de mensajeros. A eso es arriesgar la vida. ¿Por qué? Por la inflación y el desempleo. Les toca trabajar de lo que sea. ¿Por qué? Porque no tenemos una estabilidad y el pleno empleo de la economía. Hay que mejorar las políticas económicas, políticas financieras, políticas monetarias para realmente crear empleos. Crear un estado en el cual las personas inviertan. ¿Qué pasa? Vean el vecino que tenemos aquí cerca. ¿Qué pasa con El Salvador? Las inversiones se van a ir para allá. China está invirtiendo en El Salvador. Puertos. Les va a construir un puerto. Aquí con nosotros las noticias que ya no da el puerto. Puerto Quetzal. El saneamiento que se le debe hacer al puerto. ¿Por qué no con la construcción de otro puerto? Si se supone que somos la economía más grande de Centroamérica, estando a Panamá. No hay una inversión en infraestructura. Debe de haber una inversión en infraestructura. ¿Por qué? Porque entonces crear políticas fiscales, pero realmente la recaudación de impuestos vayan a realmente una distribución de la riqueza. Políticas monetarias. Claro, nuestra moneda pues siempre es estable, en el sentido siempre es una moneda muy estable. Tenemos un bajo nulo crecimiento. Como economía, puntos, por puntitos vamos subiendo la economía. No tenemos una economía que realmente avance. Hay que promocionar el crecimiento económico. Y a través de políticas económicas, políticas sectoriales, los sectores productivos en Guatemala se deben de incentivar a esos productores. Entonces, ahí tenemos graves problemas. La falta de especificación de los derechos de propiedad. Hoy en día seguimos teniendo el problema de la propiedad. ¿Cuántos de acá que son del interior? Ahí tocaron, por ejemplo, Victoria nos decía el quiché. Tenemos el problema latente de la propiedad. En Guatemala los derechos posesorios, que ustedes ya ganaron derecho civil, que vieron de los bienes de la propiedad y los demás derechos reales, vieron la posesión, la usucapión. Seguimos teniendo problemas en materia de los derechos de propiedad. Y eso causa también fallas de mercado. Hay que promulgar leyes en las cuales se regule el tema de la propiedad, porque seguimos con un derecho posesorio que no se tiene que ir usted 10 años poseerlo, luego 10 años se va a un juzgado civil. Se va a tardar cuántos en un juzgado civil para adquirir la usucapión y luego 10 años más en el Registro General de la Propiedad. ¿Qué estamos creando ahí? Desigualdad. Entonces, hay que ver cómo el Estado puede, esas fallas de mercado que existen y son latentes y las vemos en nuestros mercados, cada guatemalteco, tomar medidas que realmente favorezcan el crecimiento económico. Y en el crecimiento económico, lograr esa igualdad en la distribución de rentas y riquezas, que es algo que el Estado le debe todavía. Y lo puede hacer. El Estado puede hacer eso. Tiene el poder. ¿Quién se lo da? La Constitución. La Constitución le da ese poder al Estado. Es que no es algo que, por ejemplo, el gobierno central diga que no lo puede hacer. La Constitución lo puede hacer. La Constitución le permite. Debe de hacerlo. Ahora bien, pero hay que tomar en consideración los dos modelos de organización de Estado que tenemos. Hablamos de la economía de mercado y economía dirigida. Ahora, ¿cuál es la que nosotros tenemos? Sí, es cierto, Dani, tiene toda la razón. Una minoría por esa gran desigualdad en la distribución de riquezas. Suena. Y a usted lo emboban con ir a lugares bonitos y fingir usted que tiene un estatus social que no lo tiene. Y ahí le quitaron la ilusión a usted. En la realidad de nuestro país
es que el oligopolio, todavía con eso, ¿verdad? Del monopolio nos vamos al oligopolio, eso es peor. Más concentrado en unas solas familias. Sí. ¿Cuándo? Cuando esto se haga realidad. Cuando realmente la Constitución, quienes integran el legislativo, realmente cumplan su función por la cual fueron electos. El día que realmente tengan conciencia, quienes crean las leyes, conciencia social, y van a crear leyes que realmente en beneficio de la gran mayoría y el legislativo lo haga y luego el judicial cumpla cuando las normas sean violentadas, no importando quién sea, ni el nombre ni el apellido que tengan. Realmente se va a crear un poder judicial independiente, sin injerencias, un ministerio público que ya deje de estar peleando, es una pelea de estira y encoge, y realmente cumpla las funciones constitucionales de ser un ente investigador de la persecución pública. Y cada organismo del Estado cumpla su función. Claro que va a cambiar. La Constitución es una obra maestra. Tiene constitucionalismo liberal y tiene constitucionalismo social y tiene constitucionalismo económico. La Constitución es una obra perfecta en cuanto a que garantiza derechos sociales, garantiza derechos individuales. Lastimosamente existen deudas pendientes en cuanto al cumplimiento de la Constitución. Ahora, ¿por qué no se cumple la Constitución? Tiene mucho que ver la materia económica. La economía que tengamos nosotros. Todo viene, si ustedes se recordarán cuando estudiaron Derecho, Introducción al Derecho. El profesor que les ha dado de Introducción al Derecho. La base económica. La base económica es todo. La economía es todo de un Estado. Ahora bien, ¿qué tipo de economía tenemos nosotros? ¿Una economía de mercado o una economía dirigida? Cuando hablamos de economía de mercado, estamos hablando de un sistema descentralizado, pero descentralizado privado, que los privados toman decisiones. Los agentes persiguen el máximo de sus beneficios. ¿Quiénes son los agentes? El consumidor y el proveedor. Los mercados funcionan a través de incentivos. Se les da incentivos. Hay una participación indirecta del Estado en la actividad económica, en la economía de mercado. Y es compatible con los diversos sistemas políticos, cuando hablamos de la economía de mercado, que es la que nosotros tenemos. Ahora bien, existen las economías dirigidas. Economías dirigidas, por ejemplo, China, Cuba, Venezuela, actualmente, Vietnam, Corea, que estos sistemas de economía dirigida pues son sistemas centralizados, pero públicos, y el Estado es el que directamente toma las decisiones. Los mercados funcionan de manera centralizada, se da la participación directa del Estado en la actividad económica. Y solo es compatible una economía dirigida en los sistemas políticos totalitarios. Nosotros tenemos una economía de mercado, sí, que permite la participación del Estado y debe darse la participación del Estado. ¿Por qué es necesario que el Estado participe? Las teorías económicas exponen 4 razones principales para justificar la intervención del Estado en la actividad económica. Según las teorías económicas, son 4 razones por las cuales se debe justificar la participación del Estado en materia económica. Una es que a través de la participación del Estado en materia económica se logra la eficiencia. Hay una eficiencia que se trasluce o se traslada para que los recursos sean asignados de una manera en la cual sí vayan a donde deben de distribuirse. Entonces, la eficiencia se logra a través de la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado va a recaudar recursos y los va a asignar de la mejor manera posible. Se supone que con la intervención del Estado en materia económica hay una equidad para que la renta se reparta de una manera adecuada.
Otra razón por la cual debe participar el Estado es el crecimiento, para que las rentas, al repartir nuevamente a lo largo del tiempo, vaya aumentando esas rentas en la población. Aumenta el crecimiento de las rentas dentro de la población. Eso lo hace el Estado. Y otro papel que juega muy importante el Estado es la estabilidad. Para el crecimiento de las rentas que se producen de manera ordenada, sin excesiva aislamiento a través del Estado. Entonces, 4 razones son las que justifican la intervención del Estado, o el por qué se debe dar un papel fundamental de la participación del Estado. La eficiencia, la equidad, el crecimiento y la estabilidad. Son 4 razones que dentro de la teoría económica se establecen por qué el Estado debe dar. Entonces, dando esos objetivos de estudio de mercado, sobre todo las economías industriales, las microeconómicas, la eficiencia y la equidad. Entonces, el Estado en la economía industrial, que es necesario industrializar. ¿Debe de industrializarse un Estado? Sí. En el caso de Guatemala se debe de industrializar, incentivar las industrias. Con eso logramos, crear empleos, pero el Estado debe de incentivar. Y entonces, a través de esa participación, lo que logramos es evitar esos fallos de mercado. Logramos que el Estado participe. Ahora bien, ¿cuál es el papel del Estado hoy en día? ¿Cuál es la participación del Estado hoy en día? A pesar de las nuevas tendencias que buscan que el Estado participe, las razones que justifican la intervención del Estado en la economía no ha cambiado. El nivel de intervención tolerado para las sociedades, en cierta manera ha disminuido. Se tolera la participación del Estado, pero sobre todo cuando da incentivos. El Estado solo cuando es subsidiario necesitamos que el Estado intervenga. Necesitamos que el Estado intervenga solo porque nos va a dar subsidios. Ahí sí el Estado intervenga. Denos subsidios. Pero realmente regule la actividad. Hay que crear tarifas. Hay que crear estabilidad. No. Ahí sí no, Estado no intervenga. Usted solo intervenga para darnos subsidio. Entonces, ese es el grave problema de lo que hoy sucede con la participación del Estado. Ahora bien, el Estado, decíamos, va a participar a través de un diseño institucional y presupuestario. Recuérdense que el Estado hace un diseño institucional y presupuestario. Hay una legislación del presupuesto general del Estado. El Estado va a crear políticas económicas y eso lo encontramos en el artículo 118. Se debe tratar de ver el tema de la producción pública. Hoy en día el Estado no produce. Tiene bienes, pero no produce. ¿Hay empresas públicas? No, no tenemos empresas públicas. ¿Semipúblicas? Tampoco. Lo que aquí existe es la privatización, y es algo que se dio una política del neoliberalismo. La privatización de las empresas públicas. Avianca, Telefonía de Guatemala, se privatizaron. Y hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué pasa cuando usted, por ejemplo, tiene el mal servicio del Internet? ¿Dónde se puede quejar usted? ¿Ante quién se queja usted, por ejemplo, de un contrato que usted hizo con las 2 grandes telefonías en Guatemala? ¿Con la DIACO? ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Sí están ahí, ¿verdad? Ya se me durmieron. ¿Quién se encarga de fiscalizar el tema de las telecomunicaciones en Guatemala? La Superintendencia de Telecomunicaciones. Si usted se quiere ir a quejar, se tiene que ir a quejar a la Superintendencia de Telecomunicaciones, porque al grado y al extremo que dentro de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario no está dentro de esos servicios. No se puede quejar usted ante la DIACO. Tiene que irse a la superintendencia, a pesar de que usted es consumidor y usuario.
de un servicio de telefonía de Internet. ¿Por qué? Por la protección que se da, por esa privatización. Entonces el Estado debe de intervenir en el diseño industrial y presupuestario, en la producción pública y en la regulación de la actividad económica, regular precios, políticas de competencia. En Guatemala no existe la regulación de precios. Si usted se va, si usted va a un supermercado, sin ir tan lejos, vaya a un supermercado, vaya al mismo supermercado de zona 1, y luego usted se va a un supermercado de carretera El Salvador, ¿tendrá los mismos precios? Los precios son más elevados dependiendo de las zonas. Dependiendo de la zona. Imagínese si usted Por vive ejemplo, aquí. zona 14 tiene un precio más elevado al supermercado de La Torre. Ahí dijo usted, dio el ejemplo. Ahora bien, ¿quién debería regular los precios? El Estado. El Estado debe regular los precios. Y es algo que está dentro del artículo 118, la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Hoy en día se discute tanto el tema de la regularización de los precios, pero es algo que incluso la Ley de Protección al Consumidor y Usuario ya lo tiene previsto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Alguien sabe dónde está ubicada la DIAC? ¿Dónde está ubicada la DIAC? Zona 4, ¿no? Zona 4, ¿alguien ha ido al registro mercantil? Aquí conocen el registro mercantil y hasta han ido algunos que son procuradores a habilitar los libros de la DIACO. La pregunta del millón es, ¿puede la DIACO competir con esos grandes empresarios? ¿Puede ir la DIACO a ir a cada uno de los centros comerciales? ¿Tendrá el personal para ir a fiscalizar? No lo tiene. ¿Por qué? Porque no es procedente realmente esa institución darle uñas y dientes para que cumpla la función constitucional. ¿Qué establece la literal I del artículo 118? Alguien que me lea, con eso terminamos. Solo leanme el 118 literal I. Ah, no, 119, perdón. 119 literal I. Y ya con eso terminamos. Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional con base al principio de la propiedad privada y la protección al patrimonio familiar. Debe darse al campesino. Se me fue mucho. La literal I. La defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos de consumo interno y de exportación para garantizar su salud, seguridad y legítimos intereses económicos, la DIACO. Legítimos intereses. Y se crea la ley que es la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Sí, se creó, pero la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, cuando se crea, creo que fue en el año 2012, se establece que debe existir, se debe crear la Procuraduría de Protección al Consumidor y Usuario, una Procuraduría. Hoy sigue existiendo una dirección con poco personal, pocos recursos, que no puede fiscalizar. El tema de los contratos por adhesión. ¿Cuántos de aquí no han firmado contratos por adhesión? La ley de tarjetas de crédito. ¿Qué pasa con la ley de tarjetas de crédito? Usted simplemente firma un contrato formulario. Contrato formulario que según la Ley de Protección al Consumidor debe haber sido autorizado previamente por la DIAC. La pregunta al millón es, ¿lo hicieron? No. ¿Por qué? Porque la participación del Estado en materia económica debe darse de tres formas: diseño industrial y presupuestario, producción pública y regulación de la actividad económica. ¿Y cómo se da la regulación de la actividad económica? Regulación de precios y políticas de competencia para evitar el monopolio y el oligopolio, que es algo latente en nuestro país. Bueno, nos quedamos hasta acá, seguimos el día de mañana, concluimos mañana el día del tema de la actividad económica y empezamos a ver el siguiente tema. Feliz día, licenciado, se cuida. Feliz día. Gracias, licenciado. Feliz día.